Muy bien, hermano. Muchas gracias a usted. Gracias a todos por la presencia y espero que el estudio sea provechoso para nosotros hoy. Yo me he dado cuenta de que el nombre Lidia es bastante común en el mundo hispano, aún entre algunos que no saben nada de la Biblia. Y cuando yo me encuentro con alguien con este nombre, Lidia, yo siempre le pregunto, ¿sabe usted algo acerca de Lidia en la Biblia? Y muchas veces no tienen la menor idea en cuanto a quién era Lidia. Y por eso trato a veces de decir, vamos a leer acerca de Lidia. Lo uso para como una puerta para entrar, para estudiar la Biblia con la gente. Y lo mismo es cierto con respecto a Dorcas, Priscila, Ruth. Muchos que tienen estos nombres no saben nada acerca del individuo cuyo nombre llevan. Vamos a leer acerca de Lidia y vamos a sacar lecciones de ella. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Y ahí estamos. Vamos a hablar de Lidia y Hechos 16, por supuesto, es el capítulo. Comenzamos a leer de ella en discúlpeme, en Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y por supuesto estamos hablando de Pablo y de sus compañeros, de Silas, Timoteo y Lucas, porque dice salimos, ahí está el escritor Lucas con ellos y un grupo de mujeres ahí con ella. Vamos a leer los siguientes versículos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ok, aquí vemos cosas acerca de Lidia para comenzar. Vendedora de púrpura, dice 14. Era una tinta muy cara, solamente para la ropa costosa y hasta hoy en día el color púrpura es como el color real. Y este hecho de que vendía esta tinta costosa, junto con el hecho que evidentemente tenía una casa grande donde hospedar a gente, implica que habría tenido dinero, habría sido una señora con recursos. Vemos aquí también que era de la ciudad de Tiatira, conocida por su industria de tinta y por supuesto en eso trabajaba Lidia. Dice que adoraba a Dios en versículo 14 y es una frase que indica que era lo que llamamos a veces una prosélita. Así se dice, yo creo que lo cambio para la forma femenina. Pero alguien que había nacido como gentil, como un no judío, sin embargo, ella se había convertido al judaísmo. ¿Y qué podemos aprender de ella? Yo tengo 5 lecciones que podemos aprender de Lidia. Y la primera, Dios tenía un plan para ella. Es interesante leer en la Biblia acerca de cómo esto sucedió. Y Pablo y sus compañeros, discúlpenme, estaban viajando. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y habían llegado a Antioquía de Pisidia. Pero, ¿dónde ir desde ahí? Y voy a leer un poco de la Biblia y mostrarle en el mapa lo que está pasando. Es un mapa aquí, si ven la pantalla, del segundo viaje de Pablo. Está en inglés, pero está bien, está muy parecido al español. Y leemos en 6 y 7 de Hechos 16.
Y ya veo con mis ojos, ya no son como antes. Eso me ayudan, ok. Hechos 16, y vamos a leer 6 y 7. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. ¿Se dieron cuenta? Ahí están pasando por Frigia y Galacia, donde habían predicado en el primer viaje, pero de Antioquía, ¿a dónde? ¿A Bitinia? No, dijo el Espíritu de Dios. A Asia tampoco. ¿Dónde ir entonces? Bueno, había un solo camino, ir recto, no desviándose a la izquierda para Asia, ni al norte para Bitinia, y llegaron a Troas. Pero, ¿qué hacer al llegar a Troas? ¿Dónde debemos ir? Versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Dios no quería que predicaran en Asia, tampoco en Bitinia. Quería que fueran a Macedonia, en el norte de Grecia. Tenía a alguien esperando ahí. Y quizás al viajar, Pablo y sus compañeros de Troas hacia Filipos habrían preguntado: ¿qué es lo que Dios tiene en mente para nosotros? ¿Por qué Él quiere que vayamos a Macedonia? ¿Dios tiene a alguien en mente? Dios quería que aquellos predicadores se juntaran con alguien de buena tierra, de buen terreno, de terreno. Y entonces el domingo, en lo que acabamos de leer, al llegar los cristianos, no fue el sábado que llegaron porque eran judíos, para llegar ese sábado a orillas del río Crénides, y al ver a las mujeres, una banda muy pequeña de ellas, habrían pensado Pablo y sus compañeros: Dios quería que llegáramos aquí para estas mujeres. Y así fue. El plan de Dios fue que ellas, y especialmente a Lidia, que oyeran ellas el evangelio. Ahora, Dios tiene un plan para usted. Y el plan de Dios es que usted oiga el evangelio. No sé cuán específico sea el plan. Hay misterios en la Biblia. No creo que es el plan de Dios manejar nuestras vidas en una forma minuciosa. O sea, cada detallito nos da libre albedrío para determinar ciertas cosas. Yo creo que Él tiene en mente para nosotros una meta amplia, un plan amplio. Él quiere que le amemos, que le sirvamos, que vayamos al cielo, que vivamos eternamente con Él. Y muchas cosas que pasan no son de su voluntad. Él no quiere que la gente se rebele en contra de Él. Él no quiere que los hombres se divorcien. Él no quiere que los criminales roben. No quieren cosas feas como la violación. Estas son cosas de Satanás. Pero Dios, si estamos buscándole, buscando su plan, Él sabe convertir las maldiciones en bendiciones si seguimos en Él. Mi esposa, en una ilustración, mi esposa y yo, al tener nuestras dos niñas, tuvimos un plan para ellas. Queríamos, mi esposa y yo, que ellas buscaran las cosas de Dios, que vivieran fieles a Él. No es que hubiéramos controlado cada aspecto de su vida. No les habría convenido. No cepillamos los dientes de ellos, no cepillamos el pelo. Ellas tuvieron que hacer esto.
Y al llegar a ser grandes, tuvieron ellas que decidir dónde vivir, con quién trabajar y, a fin de cuentas, con quién casarse. El plan que teníamos para ellas, mejor dicho, era un plan amplio. Los detalles, muchas veces, ellas los determinaron. No queríamos controlarlas a ellas como si fueran títeres. Y yo creo que así es el caso con Dios, con nosotros. Él quiere que le sirvamos. Él quiere que le busquemos y nos enseña cómo hacerlo en las Escrituras. Nos da libre albedrío para determinar con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir, en qué vamos a trabajar. Son decisiones que Dios ha dejado en nuestras manos. Pero aún así, Él tiene un plan para nosotros. Que le sirvamos, que le busquemos y, en fin de cuentas, que vivamos eternamente con Él. Este es el plan de Dios. Lidia cumplió con este plan de Dios porque comenzó a buscarle y a servirle. Ok. Un segundo punto. Lidia buscó a Dios. ¿Dónde estaba ese sábado? Estaba reunida con otras mujeres para orar. Ahora, ella podría haber hecho otras cosas. Era el sábado, quizás un buen día para vender tinta de púrpura. No había sinagoga en Filipos, no había hombres fieles. Y habría sido fácil para ella decir, no hay sinagoga aquí, yo no voy a preocuparme para eso, pero sabía de una pequeña banda de mujeres judías que se reunían para orar y quería estar ella ahí. Buscó la cosa de Dios. Ahora, Dios la iba a llamar por medio de la palabra. Si Dios va a cumplir su plan en nuestra vida, tenemos que buscarle. Y aquí están ustedes buscando la cosa de Dios en Zoom. Le felicito. Pero debemos hacerlo siempre cuando estamos viajando. ¿Qué debemos hacer? Buscar donde hay cristianos fieles. Lidia, ¿de dónde era? De Tiatira. Estaba viajando, estaba en Filipos. Aún así, quería ella reunirse con los santos. Y aunque hayan pocos hermanos, hay que buscarlos para estar con ellos. Que procuremos buscar a Dios con otros hermanos donde quiera que estemos, para orar con ellos, para darles ánimo, para recibir ánimos de ellos. Y quién sabe lo que vamos a encontrar. Y Lidia, al reunirse con estas judías, encontró el mensaje de Dios porque le estaba buscando. Ahora, vamos a la parte que quizás más nos llama la atención. Y es que Lidia dejó que Dios le abriera el corazón. No hay tiempo para estudiar esto profundamente, pero ¿qué significa? ¿Qué significa la idea de que Dios le abrió el corazón de Lidia? Dice la última parte de 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Casi siempre la mejor explicación es la más sencilla. Y para mí la explicación más sencilla aquí es que Dios abrió el corazón de Lidia con la palabra y con las obras reveladas en la palabra. Las mismas palabras y obras que abrieron el corazón de Lidia habrían cerrado el corazón de otros. Un texto que nos ayuda mucho es Lucas 8:15. Para mí, en cualquier análisis del plan de salvación, la parábola del sembrador es clave.
Y así es, yo creo, con respecto a esta pregunta, ¿cómo Dios abre el corazón de la gente? Por supuesto es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes que el sembrador salió a sembrar? Había 4 tipos de terreno, pero había buena tierra. ¿Cómo era la buena tierra? ¿Cómo Jesús la describe en Lucas 8:15? Pero la semilla en tierra buena son los que han oído la palabra. ¿Con qué? Con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Este término, los de corazón recto y bueno, describe a los que están dispuestos a recibir la semilla. Y la semilla, por supuesto, es la palabra de Dios. Dios abre el corazón de los de buena tierra, los de corazón bueno y recto, a través de la palabra y a través de las obras reveladas en ellas. A mí me ha pasado algo así y yo sé que ustedes tratan de enseñar a otros, les ha pasado también. A veces tengo la oportunidad para estudiar la Biblia con alguien y quizás es la primera vez para ellos. Y comienzo a leer. A mí me gusta leer en Lucas 2, me gusta leer en Lucas 6, me gusta leer en Hechos. Y a veces cuando comienzo a leer, yo noto que algunos tienen poco interés. Y por más que lea yo con ellos, menos interés tienen, más aburridos se pongan. Quieren terminar la clase, el veo mirando qué horas son, quieren irse. ¿Qué está pasando? La palabra de Dios está endureciendo el corazón de ellos, porque no son de buena tierra, no son de aquellos que tienen corazón recto y bueno. Pero por otro lado, a veces comienzo a leer la Biblia con algunos individuos y aunque sean un poco cautelosos al principio, yo noto que al leer comienzan a sonreírse, comienzan a interesarse y por más que leamos, más cómodos y felices se ponen, como si estuviera encendiendo una luz en ellos. Se sonríen, comienzan a hacer preguntas. ¿Qué está pasando? Dios les está abriendo el corazón. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Con una carga eléctrica, con algo mágico? No. Les está abriendo el corazón a través del mensaje de Cristo, revelado en la palabra de Dios. Es que tienen el tipo de corazón que se abre con la palabra. Así es el caso. Dios abrió el corazón de Lidia porque tenía un corazón recto y bueno y estaba dispuesta a recibir la palabra. Pero nótense lo contrario. Las mismas palabras y obras que endurecen a corazones duros, como el de Faraón, abren los corazones buenos y rectos. Pensemos en Faraón brevemente. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. En vez de ablandar el corazón y arrepentirse y buscar las cosas de Dios, al oír el mensaje de Dios, se puso más y más duro, más rebelde. ¿Y cómo Dios endureció el corazón de Faraón? Con las plagas, con el mensaje de Moisés y con las plagas que respaldaron el mensaje de Moisés. Si Faraón hubiera sido de corazón bueno y recto, el mensaje de Moisés y las plagas que respaldaron el mensaje le habrían abierto el corazón. Pero siendo de duro corazón, por más plagas que hubiera, más él se endureció.
Entonces, Lidia nos ayuda a ver este principio de ablandar el corazón a la palabra o de ponerse duro a ella. Muy bien, vamos a seguir pensando en aplicaciones de la vida de Lidia. Hemos visto que Dios tenía un plan para ella. Ella buscó a Dios y dejó que Dios le abriera el corazón. Ahora vemos que ella obedeció el evangelio al bautizarse. Dice Hechos 16:15. Cuando fue bautizada ella y su familia. Aquellos que recibieron el mensaje de Juan, el Bautista, fueron bautizados. Los que rechazaron el mensaje de Juan se negaron a ser bautizados. Lidia aceptó el mensaje, dejó que Dios le abriera el corazón y por tanto fue bautizada, ella y su familia. Así pasa en todo el libro de Hechos 2:41. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe, se bautizaban hombres y mujeres. Y así fue el caso con el eunuco, Hechos 8, Saulo de Tarso, Hechos 9, Cornelio y su familia, Hechos 16, Hechos 22:16, Saulo de Tarso, a él le fue dicho, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ella, al recibir la palabra, fue bautizada. Otra lección importante para nosotros. Pero otra cosa, vamos a ver, esa es la última cosa, pero vamos a pasar 5-7 minutos en este punto. Lidia era una dadora. Se ha dicho, y a veces tengo un mensaje sobre esto, me olvido si lo he predicado aquí o no, pero todo el mundo puede ser dividido en una de dos categorías. Una, los dadores. La otra categoría, los aprovechados, los recibidores. Ella era dadora. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjense en la última parte de 15. Después de ser bautizada ella, dice el texto, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y me gusta esta última parte de 15, así es en la Valera. Nos obligó a hacerlo. No más tiendas de campaña para ustedes. Aquí en este país sería no más posada, no más hotel para ustedes. Yo tengo una casa y ustedes van a quedarse ahí. Era dadora ella. Un punto más. En Filipenses capítulo 4, vemos una carta de agradecimiento de Pablo para los filipenses. Esa iglesia de donde, en la cual Lidia habría sido quizás la primera persona que llegó a ser miembro de la iglesia, siempre ayudaba a Pablo. Dice Pablo más tarde dándoles las gracias. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Yo no puedo estar 100% seguro, pero 99% seguro que uno de los principales que habría motivado a la iglesia a dar habría sido Lidia. Quizás también el carcelero. Ella quien obligó, entre comillas, a Pablo y a sus compañeros a quedarse en la casa de ella. Imagino que habría estado detrás de la iglesia. ¿Cuándo hemos enviado una ayuda al apóstol Pablo? Vamos a enviarle algo.
Yo voy a aportar algo, que los demás, que le enviemos algo. La gente de corazón bueno y recto es gente dadora. Que seamos como ella y que seamos como Lidia. ¿Qué hemos aprendido de ella? Dios tenía un plan para ella, la salvación, pero ella tuvo que buscar a Dios para aceptar este plan. Así estaba reunida ella con el grupo de las mujeres judías. Ella tuvo que dejar que Dios le abriera el corazón y lo hizo a través del mensaje presentado por Pablo. Obedeció el evangelio al bautizarse y era una dadora. Ahora la pregunta clave: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón bueno y recto? Si así es el caso, vamos a dejar entrar la semilla en nuestro corazón para seguir cambiándonos. Yo creo que casi todos nosotros aquí ya hemos sido bautizados en Cristo para perdón de pecados. Pero la clave es seguir recibiendo la palabra en un corazón dispuesto a recibirla para hacer los cambios en nuestras vidas que debemos hacer. El mundo no tiene nada, el mundo es temporal, el mundo es superficial, pero Cristo ofrece propósito, Cristo ofrece la vida eterna. No resistamos la llamada de Cristo que viene a través de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por la buena atención. Devuelvo el micrófono al hermano David.